Hola, muy bienvenidos hermanos y hermanas a Orgullosamente Católicos. Hoy vamos a ver el tema de la verdadera Iglesia de Cristo. Por eso hoy de decir, ¿por qué no te pasa con nosotros? Acá en nuestro templo se habla en lenguas, el pastor seguido ve a Jesús, habla con él personalmente y se siente muy bonito. Vente, vamos con nosotros, vente. Y de esa manera tratan de llevarse la gente sencilla a sus grupos proselitistas. El problema es otro. Jesús fundó una sola iglesia. Nada de que pásate con nosotros que se siente muy bonito por acá. Nada de eso. Aquella iglesia que fundó Jesús tiene que durar hasta el fin del mundo. ¿Cuál es aquella iglesia que fundó Jesús? Exactamente, la católica. Jesús fundó una sola iglesia y se llama católica. ¿Cómo sabemos que la iglesia que fundó Jesús llegará hasta el fin del mundo? Lo sabemos porque hay papa, obispos, sacerdotes. Hay libros históricos de la iglesia, primer año de la iglesia, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto y hasta ahorita. Tenemos la lista de los papas, desde San Pedro hasta el papa actual. El Papa San Pedro murió en el año 67 y le siguió San Lino, San Evaristo, San Anacleto, San Alejandro, San Sixto, etc. Y recordemos a Juan 23, Juan Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Desde San Pedro hasta el Papa Francisco tenemos 266 papas en la historia de la iglesia. ¿Cómo sabemos que las iglesias protestantes fueron fundadas por hombres pecadores como nosotros? Estas iglesias fueron fundadas desde 1517 por Martín Lutero. Martín Lutero fundó la iglesia luterana, fueron los seguidores de Lutero. 1517 después lo siguió Juan Calvino, ¿sí? Después los presbiterianos. En 1874 Carlos Taze Russell fundó los Testigos de Jehová. 1830 los mormones lo fundó José Smith. 1611 John Smith fundó los bautistas en Inglaterra. 1905 fue fundado el grupo Pentecostés en California en 1905. En 1926 la Luz del Mundo en Guadalajara, Jalisco, aquí en México. Y así, paso a paso, los hombres, las mujeres que se sienten muy sabias, que se sienten superiores a Jesús y leen la Biblia y van fundando iglesias. Ahorita hay muchas iglesias y muchas sectas. Una cosa son las iglesias históricas, ¿sí? Como las iglesias luteranas, la iglesia ortodoxa. Los ortodoxos, esta iglesia pues, es católica, se separó en el 1054. 1054 se separó los ortodoxos en el Medio Oriente. ¿Sí? Y de ahí pues le siguió Martín Lutero, como ya vimos ya. Solamente la iglesia católica viene desde Cristo. Vamos a ver en el año 30, pues Jesús se da la vida pública y funda su iglesia, es decir, la Nueva Alianza. ¿Sí? Vamos a ver un poco sobre la Biblia. La Biblia se compone de dos partes, ¿sí? El Antiguo Testamento y el Nuevo. El Antiguo Testamento, pues aquí tenemos la Biblia. ¿Sí? El Antiguo Testamento es escrito por los profetas del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, ¿sí? Y el Nuevo Testamento es escrito por la Iglesia Católica fundada por Cristo, ¿sí? Jesús fundó su iglesia en los apóstoles. Jesús no le dio ninguna Biblia a los apóstoles, les dio su palabra. Y ellos fueron escribiendo poco a poco
a pasar el tiempo, pues se fue formando los libros, las escrituras del Nuevo Testamento y se formó el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya estaba el Antiguo Testamento, se formó el Nuevo y aquí encontramos el Antiguo Testamento, pues ya dijimos que es del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento, pues es de la Iglesia Católica. Nada más. Dos partes de la Biblia, dos pueblos. Antiguo Testamento, los 12 patriarcas del pueblo de Israel, ¿sí? Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, que es la Iglesia Católica, ¿sí? Ahora bien, Jesús mandó predicar el Evangelio o mandó fundar muchas iglesias. No, Jesús fundó una sola iglesia y solamente mandó predicar el Evangelio a los apóstoles en donde él fundó su iglesia. Vamos a ver en Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Solamente una iglesia, mi iglesia, no dice mis iglesias. Nos damos cuenta que Jesús fundó una sola iglesia. La segunda parte de Mateo 16, 18 dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Algunas personas dicen, no, pues sí, Jesús fundó una iglesia, pero luego se acabó. Hubo malos papas, malos obispos, malos católicos, se emborrachaban, bueno, no. Jesús fundó una sola iglesia, ¿sí? Y esta iglesia no se acabará jamás. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Mateo 16, 18, segunda parte, ¿verdad? Del versículo 18. En Mateo 28, 20 nos dice, Jesús les acercó y les habló así, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está. Jesús está con su iglesia hasta el fin del mundo. Con ustedes. ¿Con quién? Con los apóstoles y sus sucesores, ¿sí? Así que aquí ya vimos que Jesús fundó una sola iglesia. Si alguien anda por ahí fundando otras iglesias, que lo haga. Tiene libre albedrío, la puede hacer, ¿verdad? Jesús fundó su iglesia, era hombre. Pero Jesús fundó su iglesia y es Dios, ¿sí? Jesús es Dios, ¿sí? Y es hombre, ¿sí? Tiene dos naturalezas. La naturaleza divina es porque es Dios y la naturaleza humana porque es hombre, ¿sí? Él nació de la Virgen María y se hizo hombre, ¿verdad? Pero no es nacido de la carne. Solamente nacido del Espíritu en el vientre purísimo de María Santísima. Claro, ¿eh? Mientras que nosotros, dos pecadores, si yo leo la Biblia y le hago una iglesia, pues qué bárbaro, ¿verdad? La Biblia viene de la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué le pasa a los que salen de la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Qué nos dice San Juan? Primera de Juan 2, 18 al 19. Encontramos aquí, primero de San Juan, 2, 18, 19. Pongan mucha atención. Nos dice así San Juan: hijitos, estamos en la última hora, ya han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros mismos, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos eran de los nuestros. ¿Ya ven? Se salieron de la iglesia, ¿sí? Fundaron sus doctrinas, sus iglesias, ¿sí? Y ese es el anticristo. Yo era católico, era un borracho, parrandero y jugador. No, hermano, tú no eres católico. Católico es aquel que lleva el evangelio a llevarlo a los hogares, que es catequista, que predica, que está en la liturgia, que está colaborando en la iglesia, está trabajando para el reino de Dios. Ese es el verdadero católico, ¿sí?
Es católico nomás porque se bautizó, pues sí es católico, claro que sí, pero no está ejerciendo su compromiso como cristiano. Sí es católico, pero no está ejerciendo. Y esta persona nunca fue a una evangelización, nunca se preparó, y de esa manera pues trató de salirse de la iglesia, pues ignorante. De repente alguien le habló por ahí muy bonito, se salió de la iglesia. ¿Sí? Gálatas 1, 6 al 9. ¿Qué nos dice San Pablo? No hay otro evangelio. Claro que no hay otro, solamente hay uno. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que Jesús, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que, según la gracia de Cristo, los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusiones entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Fíjense que lo dice San Pablo. En aquel tiempo ya había gente que se salía de la iglesia y anunciaban otras cosas que no eran. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender estos que anuncian otro evangelio? Pues nada más leen la Biblia, ¿verdad? Y dicen, que María tuvo más hijos. Luego dicen, encuentran acá, que los católicos son idólatras, que tienen imágenes, que adoran las imágenes. ¿Por qué le llaman padre al sacerdote? Que Jesús no está en la Eucaristía. ¡Qué barbaridad! Todo contrario a lo que Jesús está anunciando. Por eso son falsos profetas. Cuidado con las sectas. Pausa. Hermanos, este tema continuará. ¿Sí? Por lo pronto, pues muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga y sean siempre orgullosamente católicos.